Amigos de Mesa Política, en esta ocasión queremos discutir a dónde va América Latina. La pregunta es relevante porque en los últimos meses ha habido un incremento de las tensiones políticas, sobre todo en países dirigidos por gobiernos izquierdistas o radicales, principalmente Venezuela, pero también han ocurrido eventos importantes en Brasil y Argentina. En todos ellos notamos que hay movimientos de oposición conservadora que están confrontando a estos regímenes y buscan un cambio político. Por eso este tema nos parece relevante. Tenemos hoy en día dos especialistas en asuntos latinoamericanos, Alberto Adriancén, congresista andino, y Nicolás Lynch, profesor de política y experto también en América Latina. Ambos han regresado de países en la región y tienen una visión fresca sobre este tema. Quisiéramos empezar con Alberto Adriancén. ¿Podrías explicarnos qué está pasando políticamente en este trío de países? Y los tres son importantes para la región. De algún modo son países líderes que han iniciado cambios o que señalan tendencias. ¿Se está agotando este tipo de régimen político latinoamericano y es el fin de un ciclo? Yo creo que estamos frente a un momento en el cual el desenlace de esta coyuntura va a definir el futuro del ciclo, ¿no? O sea, son esos momentos en el cual la inflexión define correlaciones estratégicas. No estamos frente a un fin de ciclo, pero podríamos estar frente a los prolegómenos de un fin de ciclo como lo contrario, siempre y cuando varíe la situación en los países. Yo creo que hoy día asistimos a una combinación que va a contracorriente de lo que fue el inicio del ciclo del año 98-99 con el chavismo en Venezuela. Esta inflexión particular, ¿no? Es una combinación de el fin del ciclo de las materias primas, ¿no? El agotamiento del ciclo económico, de problemas políticos aunados a un cierto cansancio o agotamiento político de estos regímenes, porque en el caso de Brasil, por ejemplo, donde se han movilizado cientos de miles, unos hablan de 1 millón, con la consigna fuera Dilma, ¿no? Ya va por el cuarto gobierno del PT, ¿no? O el caso de Argentina, que ya va por el cuarto gobierno, en la práctica, el tercer gobierno del kirchnerismo, o el caso de Venezuela, que tiene como 16 años, ¿no? Entonces, hay pues un agotamiento político. Tres, yo siento que hay una mayor injerencia de Estados Unidos. O sea, mi visión es que hoy día se está empleando otros métodos distintos a lo que fue en el pasado, me refiero a los 60, 70, que era el golpe militar. Ahora se está empleando una especie de golpe blanco, ¿no? Porque si tú te das cuenta, en los 60, 50, 60, 70, el conflicto era entre aparatos, grupos guerrilleros versus estados, ¿no? Ahora son enfrentamientos más de masas, ¿no? Con gente a la calle, lo cual te demuestra la capacidad mediática, además como factor de movilización. Entonces yo creo que se están ensayando nuevas formas que muestran claramente una mayor presencia de la derecha y una mayor injerencia en la opinión de Estados Unidos. Y finalmente dificultades, creo yo, en lo que respecta a la integración regional. Es un tema aparte. No termina de prosperar. Sigue teniendo atascos, dificultades, digamos, ¿no? Lo cual lo que yo siempre veo en el corto plazo un gran incremento de conflictos sociales y políticos en esos países. Por eso creo que es un ciclo, es un momento de inflexión que podría marcar el ciclo, ¿no? Podría ser una especie de contraciclo, pero todavía estamos en un proceso de indefinición, ¿no? Nicolás, ¿cuál es tu visión al respecto? Sobre todo ahora que has venido un viaje recién a la Argentina, sí. Yo creo que es importante recordar por qué sucede este conflicto ahora, ¿no? En países grandes como Brasil, Argentina, Venezuela. Es importante tener en cuenta que en los últimos 15 años han habido en casi todos los países grandes, relevantes de América Latina, un giro político de carácter progresista, de carácter izquierdista, que ha permitido que la región desarrolle un espacio de autonomía frente a las grandes potencias mundiales, en particular, en nuestro caso, un espacio de autonomía de los Estados Unidos, como nunca había existido en toda la historia de América Latina. Y este espacio de autonomía ha permitido
que estos países desarrollen grandes reformas sociales y políticas. Primero, una recuperación del rol del Estado, mecanismos de democracia participativa muy significativos que buscaban profundizar la representación política, diversas propuestas y llevadas en muchos casos con eficacia a la práctica de redistribución de recursos, de creación de empleo. Lula varias veces ha repetido que el logro más importante de sus dos gobiernos fue la creación de 20 millones de puestos de trabajo decentes, trabajo en planilla. Argentina ha llevado al 60% de su población económicamente activa los trabajadores que tienen derechos. Estos son logros muy significativos. Entonces hay una contraofensiva que se ha ido cuajando a lo largo de este proceso y que ha tenido sus hipos, digamos. El golpe contra Chávez el 2002 en Venezuela, la ofensiva contra Lula del año 2005, la lucha de los terratenientes rurales en Argentina contra Kirchner el año 2009, pero que ahora llega a un momento de cristalización política, ¿no? Básicamente de las derechas locales aliadas con los Estados Unidos, dos agrupaciones que quieren recuperar terreno, las derechas locales, el terreno que han perdido frente a las reformas realizadas, y Estados Unidos, el gran espacio político que esta autonomía regional le ha quitado. Lógicamente que esto encuentra un terreno fértil, como decía Beto, en diferentes problemas que han tenido estos distintos gobiernos, en graves errores políticos cometidos también, y en lo que comúnmente se denomina agotamiento, ¿no? Entonces esto nos lleva a una reflexión en torno, creo yo, a tres temas. Un tema político-democrático, un tema, como decía Beto, del modelo económico alternativo al rentismo neoliberal, y por último, qué tipo de integración de bloque regional es indispensable para poder lograr una integración ventajosa en el planeta, ¿no? Muy interesante. Esta contraofensiva que estamos discutiendo es básicamente resultado de causas internas más que de factores externos, particularmente la entrada de Estados Unidos a la escena política. Yo creo que hay no una... solamente en Venezuela. Es legítimo lo que sostienen los medios y algunos dirigentes de la oposición conservadora, que es una lucha contra la corrupción, el abuso del poder, o eso no tiene base. Yo creo que un gran porcentaje son problemas internos. O sea, es cierto que sobre esa ola se pueden montar otros países como Estados Unidos. Pero yo quisiera decir lo siguiente, tomando un poco lo que dice Nicolás, ¿no? Yo creo que estamos, fíjate, a partir de los 50 hay un ciclo para mí que está marcado por el concepto de revolución, ¿no? Que arranca con Guatemala, con la revolución boliviana del 52, que encuentra su máxima expresión en la cubana, y este ciclo termina, en mi concepto, cuando los sandinistas entregan el poder cuando pierden las elecciones del año 90, frente a Chamorro. ¿Por qué digo termina el ciclo? Porque los sandinistas no replican el modelo cubano, de partido único, de economía estatizada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y se abre lo que uno puede llamar un ciclo posneoliberal, que tiene que estar siendo, en mi concepto, definido. Y que es un ciclo que combina dos cosas que me parecen fundamentales. En un contexto, además, de pacificación política de la región. No hay grandes conflictos armados como en los 70, 80 en la región. Solo Colombia, que está negociando, que espero que llegue además a buen puerto. Por un lado, lo que Nicolás ha llamado la soberanía, que son mayores niveles de autonomía, y por otro lado, la ampliación de la democracia. Estos populismos, entre comillas, empleando una buena palabra, y no como lo emplea la sociología norteamericana como una mala palabra, creo que están ensanchando la democracia porque están encontrando formas de legitimidad democráticas que son las elecciones. La cantidad de elecciones como nunca había en la región, en Venezuela, en muchos sitios, en Bolivia, en Ecuador, y que por lo tanto el conflicto se da, en mi opinión, en el marco democrático. No sé si me dejo entender, o sea, es un conflicto que tiene que ver con el futuro de la democracia hoy día en América Latina. O sea, no es un conflicto que se da entre aparatos armados, sino que se da entre sectores políticos que a su vez tienen fuerzas sociales, que curiosamente cuando entran estos regímenes progresistas, que Nico llama el giro a la izquierda o progresista de la región,
ensanchan la democracia, ¿no es cierto? Entonces, eso le plantea desde el punto de vista de estos procesos. Pero cambiando las reglas del juego político. Claro, pero en la medida que tú ensanchas e incluyes, no hay cambio más radical que luchar por la igualdad. O sea, ¿y qué es lo que pasa hoy en Bolivia, por ejemplo, la lucha por la igualdad? ¿No es cierto? Un país que en el año 52, como dicen los bolivianos, hicieron una revolución para que los indios puedan caminar en las veredas y no por la pista. ¿No es cierto? Entonces, lo que tengo que decir, eso es lo que se está jugando. O sea, esta idea de qué tipo de democracia. Por eso calificar a estos regímenes, como hacen algunos, de autoritarios, a mí me parece una exageración. O sea, me parece no entender América Latina y juzgar a América Latina con los patrones de democracias supuestamente ideales que hay en el norte y que además no son tan ideales como ahora está quedando demostrado, ¿no? Nicolás, retomando lo que plantea Alberto, hay un debate muy intenso que no solo es político, sino también es un debate académico. Hay una cuestión de interpretación de por medio, de si esto que vemos en Venezuela, otros países, es realmente democrático o no. Claro. Hay toda una discusión sobre la democracia. Por ejemplo, hay varios autores destacados, tanto peruanos como extranjeros, que no coincidirían con Beto y dirían que esto es una forma de autoritarismo. Por lo tanto, eso justificaría las luchas, incluso hasta la caída de los regímenes sin esperar al cumplimiento del cronograma electoral. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que la vida en América Latina, en la vida de los movimientos sociales y de los partidos políticos, desmiente que lo que haya sucedido es la instalación de un conjunto de dictaduras. Por el contrario, la gran novedad que trae el giro a la izquierda en América Latina es que se profundiza en la práctica la democracia en la región. Esa democracia institucional que nos vendieron con las transiciones de principios de los 80s y que era claramente insuficiente porque garantizaba algunos derechos individuales y políticos, excluyendo básicamente los derechos sociales, es refutada en la práctica, ¿no? Por estos gobiernos que incluyen en la democracia la necesidad y a veces la urgencia de los derechos sociales y sus expresiones institucionales en servicios públicos gratuitos y universales, ¿no? Y esto yo creo que, digamos, le da un salto adelante ya al debate académico sobre la democracia. El enfoque institucional se revela como muy pobre, como defensor de una democracia de minorías, de una democracia de élites, frente a estas democracias mayoritarias y participativas, o con mecanismos participativos dentro de la representación política, que le dan verdad a la democracia. O sea, frente a la democracia que no se come, que es esta democracia de élites, aparece en la práctica la democracia que se come, ¿no? La democracia que considera indispensable el bienestar para progresar y para establecerse. Y como decía Beto, lo fundamental, más que la reforma institucional en el sentido que le entienden los liberales, es la creación del nuevo sujeto político que asume como propio la organización de la cual nace y el Estado al cual pertenece, ¿no? O sea, que se convierte en verdadero ciudadano activo, ¿no? Y eso es, yo creo, digamos, la gran contribución de estos regímenes en la América Latina contemporánea, ¿no? Veamos el contraste. La Revolución Cubana, cuando se desarrolla en el año 59, la única manera de hacer cambios era por la vía de la dictadura, del partido único. Allende, del año 70 hasta el año 73, busca una revolución en democracia, y los gringos le caen encima con todo, ¿no? Kissinger decía a este señor, ¿qué se cree? Se ha equivocado, ¿no? Y del 98 en adelante, desde Chávez hasta Lula, Kirchner, Evo Morales, Correa, son regímenes políticos que hacen cambios en democracia, con competencia política. Por supuesto en conflicto, porque están afectando derechos sociales, pero afirmando, ¿no?, la transformación democrática de la democracia. Y yo creo que esa es la gran novedad. Bien, amigos, hemos querido contribuir a presentar otra mirada a este cambiante panorama latinoamericano. Agradecemos la contribución de nuestros dos invitados de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Paco.